Le diré una cosa, hermana. ¿Cuánto me hubiera gustado conocerla antes de que vistiera esas ropas e hiciera sus votos? Un mercenario estadounidense llamado Hogan busca fortuna en México y para ello pretende ayudar a un coronel mexicano a tomar una guarnición francesa y por el camino rescata a una monja llamada Sara cuando iba a ser atacada por unos malhechores. Este hecho será beneficioso para el mercenario, ya que la monja tiene información relevante sobre la guarnición. Juntos emprenderán un viaje en el que, a pesar de sus diferencias, surgirá una química especial entre ellos, aunque la monja esconde un curioso secreto. Después de acabar con la trilogía del dólar en Europa que le dio tanta fama a Clint Eastwood, este quería probar un western cómico. En 1970 se estrenó Dos mulas y una mujer, también llamada Dos mulas para la hermana Sara, con un cierto aire a spaghetti western, con sus típicos tiroteos, sus explosiones, escenas lentas y pausadas, y algunos enfrentamientos bañados en sangre, en el que Clint Eastwood recuperó su clásico personaje de El hombre sin nombre, un personaje sin pasado y parco en palabras, cuyo único interés es conseguir dinero fácil, aunque era un personaje diferente, usaba explosivos en vez de revólver, y cuando disparaba a alguien solía ser por la espalda, con diálogos llenos de humor y expresiones faciales más allá de sus característicos ojos entrecerrados y sus gruñidos. Además, en esta ocasión está acompañado de una mujer, una aguerrida y poco convencional monja llamada Sara, interpretada por Shirley MacLaine, una pareja atractiva y a la vez divertida con una química muy especial, una historia de dos extraños que se conocen, una monja que según se desarrolla la historia evoluciona, aparece fumando, bebiendo, dando puñetazos y abriendo las piernas para montar o desmontar de su burro, y el mercenario que al principio tiene un comportamiento frío y cortante, parecido a personajes anteriores. Sin embargo, más adelante mostrará su lado vulnerable. La película Dos mulas y una mujer no creo que pueda igualarse a otros westerns de Eastwood, como la trilogía del dólar o Infierno de cobardes, que dirigió y protagonizó más tarde en 1973. Sin embargo, es un western con mucho encanto e ingenio, una historia emocionante con toques de acción, llegando a entretener, y todo ello acompañado por una banda sonora a cargo del maestro Ennio Morricone, que recuerda en cierto modo a sus trabajos anteriores. La película intenta abordar algunos temas como la aparente devoción religiosa de la monja, que contrasta con el egocentrismo del mercenario, que intenta controlarse para no tener una relación amorosa con ella. Dos mulas y una mujer es en parte un western de disparos y en parte un romance, y en conjunto una obra de aventuras muy divertida, una historia muy diferente con un final sorprendente.